Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues seguimos con nuestro curso. ¿Cómo están? Pues ya estuvimos el domingo anterior, ya presencialmente ahí. Si es que ahí vamos, al rato va a estar el curso también ahí. Pero bueno, vamos a seguir ahorita con este curso que es la adoración a los ídolos y la importancia que es un pecado grave delante de Dios. Y ya vimos la semana pasada, ahí en Primera de Reyes 12, del 28 al 30, en fin, y vimos varias cosas sobre eso, y luego seguimos, y aquí es donde vamos a continuar, transgresión de la ley. Entonces, en Levítico 16, estaba tan grave la situación con esta gente, con los judíos, que el día de la inspección tenía que hacerse una santificación y una purificación al templo, porque la gente pecaba todos los días, era una cosa exagerada. Dice 16, Levítico 16. Así purificarás el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Fíjese nada más, le estaba dando aquí las instrucciones a Moisés. Tienes que purificarlo porque hay impurezas en el pueblo. Entonces, luego dice, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también harás en el tabernáculo de reunión. Es decir, lo que aquí yo entiendo es que dice que nadie se podía acercar a esos lugares porque estaban con sus rebeliones y con sus pecados. Entonces tenía que haberse limpiado, purificado para poder entrar al lugar santo y sobre todo en el tabernáculo también. Dice, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Si había pecado dentro de todo el pueblo de Israel, y cuando se iban a hacer las adoraciones y cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pues decían, ¿saben qué? También hay que purificar a todo, no solamente el sacerdote, sino la gente, a los sacerdotes que estaban ahí con ellos, para luego que el pueblo pudieran tapar con los sacrificios el pecado del pueblo. Entonces son situaciones que yo lo que entiendo es como hoy. No podemos entrar directamente a la presencia de Dios si tenemos pecado. El pecado rompe nuestra relación con Dios, porque estamos hablando del pecado. Bueno, continuamos. Luego en Nehemías, aquí Nehemías, una de las cosas de Nehemías que me gusta es que hay dos partes muy interesantes, que son Nehemías y que son Daniel, que ellos reconocieron los pecados del pueblo. Mire, en Nehemías capítulo 1, 6 y 7, fíjese lo que hizo Nehemías, después de que vinieron a decirle, el versículo 3, y vino un mensajero, los que quedaron en la cautividad allá en Babilonia, dice, ahí la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si había una consecuencia grave que estaba pasando el pueblo de Israel, los israelitas. Y luego dice el versículo 4, y cuando oí, dice Nehemías, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante de Dios, delante del Dios de los cielos. Y dije, quiero leerle todo, te ruego Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjate lo que dice el versículo 6. Este es un líder llevando al pueblo al arrepentimiento del pecado. Esto es muy importante. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Fíjate lo que dice. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Se incluye Nehemías también. No dice, mira, sí es un pueblo pecador, pues voy a orar por el pueblo de pecados de estos pelados. No, él se incluyó, diciendo, yo reconozco que también te he pecado delante de ti. Qué interesante un líder así, ¿verdad? Un pastor así que reconozca que también falla, ¿verdad? Y que tiene todos los días que ponerse a cuentas con el Señor. Bien, porque la iglesia no va más adelante si el pastor no corre más adelante. La iglesia llega hasta donde el pastor llega, nada más. Y luego dice
confieso ante los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Este hombre reconoció su pecado delante de Dios. Y eso es importantísimo, porque si usted sigue leyendo, dice, y en extremo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Por esta causa del pecado vino toda la destrucción de Jerusalén en este tiempo. Por esa causa. Si ellos hubieran guardado, hubieran sido obedientes a sus mandamientos, no hubiera pasado esto. Pero por causa de que los hijos de Israel pecaron delante de Dios y desobedecieron, vino esta calamidad al pueblo de Israel. El pecado trae consecuencias, amados y amadas en Cristo Jesús. Bien. Y luego seguimos, luego, fíjese, yo quiero llevarlo a Primera de Juan. Primera de Juan, habla lo siguiente. Dice, pecados que quebrantan un precepto moral. Entonces, en Primera de Juan, versículo 3-4. Versículo 3, Primera de Juan, versículo 4. Dice aquí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Versículo 4, ¿verdad? Infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, el pecado, tanto ahorita en la gracia como en la ley, infringía la ley. Y entonces, pues ahí ya había un problema serio, porque pues, tenían que esperar un año para que entrara el sacerdote ahí al lugar santísimo y puedan llevar ahí sus animales para que taparan sus pecados. Imagínense nada más. Esa era la ley. Bien. Y luego en Daniel decía que hay dos personas en la historia de la Biblia que habla precisamente de personas que reconocieron sus pecados con su pueblo y pidieron perdón a Dios. Entonces, Daniel capítulo 9, quiero llevarlo ahí, capítulo 9, dice la Escritura, versículo 4. Bueno, 3. Y volví mi rostro al Señor y buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, dice, y oré al Señor mi Dios, y hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjate cómo dice el versículo 5. Daniel dice, hemos pecado. Daniel también se incluyó dentro del pueblo que había pecado. Estos dos personajes, Nehemías y Daniel, son muy interesantes porque ellos están reconociendo un pecado del pueblo, pero ellos también reconocían que ellos también estaban mal, que habían pecado también delante de Dios. Y luego dice, y hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La clave es que siempre se apartaban de los mandamientos que Dios les había dicho. Miren, si ustedes guardan mis mandamientos, yo los bendeciré. Y entonces eran rebeldes. La gente, unos agarraban monte, otros no querían, otros estaban regañentos, otros siempre quejándose. Pues como el desierto, todo el pueblo de Israel, 40 años quejándose de todo. Y al final esa generación no entró a la tierra prometida, precisamente porque no estaban satisfechos con nada, siempre quejándose. Entonces, Daniel dice, hemos sido mandamientos y a tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día que hoy lleva todo hombre de Judá. Y dice, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los cerca y los lejos, en todas las tierras donde les has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Lo que está diciendo este versículo 7 y 8, es que por causa de que desobedecieron a Dios en sus mandamientos, les ha ido como en feria. Y hoy es lo mismo. La vida de Cristo no cambia. El pecado es una transgresión que causa estragos, amados
y amadas en Cristo Jesús. Por eso hay que pedir perdón aquí, como lo está haciendo Daniel, como lo hizo Nehemías. Y luego dice el versículo 9, el Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Nadie más puede perdonar más que Dios, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, como Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. ¡Wow! Por causa del pecado, amados, es lo que está diciendo Daniel, vino toda esta calamidad al pueblo de Israel. Eso nos pone antenas. Mire, en 2 de Corintios, deje ver si lo agarro rápido. Quiero ver esto. Dice que el Antiguo Testamento, no sé si es primero o segunda, déjenme ver. Dice que aquí están, fíjese, en 1 de Corintios capítulo 10, miren lo que dice la Escritura, hablando del Antiguo Testamento. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso está en el versículo 6. Y luego en el versículo 11 vuelve otra vez Pablo a decirnos, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Es decir, todo el Antiguo Testamento está escrito para que nosotros no cometamos el mismo error que ellos. Si nosotros nos alejamos de Dios, nos va a ir como en feria. Israel, lo que era Israel, la ciudad fue quemada, sus puertas quemadas. Prácticamente el muro estaba destruido. En el pueblo de David es exactamente ahí. Vino una calamidad sobre el pueblo de Israel, pero Daniel estuvo atento y dijo, ¿sabes qué? Hemos pecado contra ti, Señor, nuestras transgresiones, y por esa causa ha venido esta maldición sobre nosotros. Y se pusieron a cuentas con el Señor. Ese es el problema del pecado, mis amados, que nos lleva a la ruina, nos lleva lejos de Dios, y entonces pues no nos va muy bien, que digamos. Ok, quiero entrar en el mismo tema que se llaman el propósito de los mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios nos dio, ¿sabe por qué es? Por amor a usted y por amor a mí. Es increíble. Dios define toda la ley de los profetas en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Adorarás al Señor. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo gran mandamiento que Jesús puso en Mateo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de amor de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para que se rigiera en aquellos años y hasta el día de hoy. Y vamos a empezar ahí. Dice entonces, vamos a Mateo capítulo 22. A Mateo capítulo 22, la Escritura nos enseña, versículo 37, 22, 37. Ay, Dios mío, 22, 37. Ok, dice la Escritura lo siguiente. Dijo Jesús, 37, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer gran mandamiento. No hay otro. Amarás a Dios con todo tu corazón. Yo sé que amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero nuestro primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Él merece la honra y el primer lugar en nuestras vidas, antes que cualquier cosa. Eso es lo que Él nos enseña. Y el segundo dice, versículo 39, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, estos 10 mandamientos Dios los dio por amor a usted y por amor a mí. En el libro de los Romanos, capítulo 13, si me acompaña ahí, versículo 8, 9 y 10, quiero leérselo, dice lo siguiente.
No debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y si tú amas a tu prójimo y yo amo a mi prójimo, estamos cumpliendo la ley de Dios. Fíjense nada más. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Luego dice el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento que en esta sentencia se reúne, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te pones a analizar bien, por ejemplo, no matarás. Entonces, por amor dice, ¿sabes? Dios dice, no mates. Porque el que a fierro mata, a fierro muere. Esa es la ley del talión. Diente por diente, ojo por ojo. Pero Jesús vino a traer el amor de Cristo a la tierra. Entonces, aquí si tú te fijas, el segundo mandamiento de amar a tu prójimo es por amor a tu prójimo. Es algo que Dios dice, yo quiero que ustedes estén amándose como yo amo a mi Padre, para que tengan una vida llena de bendición. Entonces aquí es donde decimos desobedecemos y nos vale ahora sí todo, ¿no? Y luego dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esos son los 10 mandamientos. El cumplimiento de la ley, fíjese cómo dice, no hace mal. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley de Moisés, es el amor. Y si usted se pone a analizar los 10 mandamientos, es para no ofender a su prójimo, o a su prójima, lo que usted quiera. Póngase a pensar eso y analícelos. Es algo que Dios dijo, por amor a mi creación, yo quiero darle los 10 mandamientos para que vivan como yo quiero que vivan. Eso es lo que realmente es la ley de Moisés. Bueno, ok. Y luego en Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, ahí si usted se fija, es donde Dios da los mandamientos a Moisés, en el capítulo 20. Solamente no le voy a leer todo, nomás quiero llevarle a esa cita, porque está del versículo 1 hasta el versículo 17, y ahí están todos los mandamientos que Dios le da a Moisés, que más adelante los vamos a desglosar poco a poco, primero, el segundo, hasta el 10. Ese es algo que tenemos. Pero luego quiero llevarlos a un capítulo que está en Primera de Corintios. Acompáñenme a Primera de Corintios, por favor. Este es algo interesante porque está hablando de la iglesia. Y mire lo que dice aquí en el versículo 13. Dice aquí, es el capítulo del amor de Dios. Y quiero leérselo porque es del 1 al 8 y está muy interesante. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Sí. Aquí lo que Dios nos está diciendo es que si no hay, aunque yo ore en lenguas y profetice y casi me vaya en el cielo y ande flotando, pero no hay amor en mi corazón, de nada sirve. Si por amor no hacemos nada, nada sirve. Eso es lo que está diciendo el versículo 1. Y vamos a seguir diciendo. 13 de 1 Corintios. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, aunque yo te dé una palabra profética y me mueva en una unción impresionante, y si tengo una fe de esas que puedo mover montañas a través de mi fe, pero si no tengo amor, de nada sirve todos esos dones que estamos fluyendo, lo que dice aquí. Y luego fíjate el versículo 3, y si repartieres todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Uy, pues qué gran cosa, ¿verdad? Híjole, darle de comer a toda la gente que hay ahorita con tanta necesidad por la pandemia, que han perdido sus trabajos. Dice, para comer a los pobres
y entregase mi cuerpo para ser quemados y me voy a aventar. Quiero quemarme por ellos para que me vean en la fotografía y en los canales de televisión, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Y si entregara mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es decir, no porque tú le des de comer a 1000 indigentes y pongas un restaurante o pongas un desayunador, una cosa para la gente, pero si no lo haces con amor al prójimo, de nada sirve. De nada sirve todo lo que haces. Todo tiene que haber una raíz de amor para la gente, compasión, misericordia para la gente. Pero si no nos mueve la misericordia, el amor a la gente, todo lo que hagamos, todo lo que demos, dice la Biblia, es en vano, no funciona. No para que tú agarres campaña, ¿verdad? No, no. Si no es un amor en tu corazón, no sirve nada. Bien, versículo 4. El amor es sufrido. Bueno, es benigno primero. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Este es el tipo de amor de Dios. El amor es sufrido primero. Segundo, es benigno. El amor no tiene envidia. Si el amor de la envidia, hay mucha gente que tiene envidia y bueno, usted sabe todo eso, ¿no? Dice, el amor no es jactación, no se jacta, mira, yo di, yo hice esto, yo puse esto, yo di todas las despensas. Eso no es amor, ¿me entiendes? No es jactancioso, no se anda ahí haciéndose la última Coca-Cola en el desierto. Dice, no se envanece, no se le sube a la cabeza las cosas. 5, no hace nada indebido, es por amor a la gente. Dice, no busca lo suyo. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús nunca buscó lo suyo. Dice, no se irrita, no guarda rencor. Volvemos a la falta de perdón. Gente rencorosa jamás puede entrar al cielo, mi querido amado y amado en Cristo Jesús. Eso dice aquí la Biblia. Tienes que perdonar, cueste lo que cueste. Dios te amó así pecador y te perdonó. ¿Tú por qué no puedes perdonar a tu prójimo, a la persona que te ofendió? ¿Por qué? Si tú no perdonas, pues, mi querido hermano y hermana, dice la Biblia, que tampoco el Padre Celestial te perdona a ti tus pecados. Así de sencillo está la cosa. Y luego dice, no guarda rencor, no se goza con la injusticia. Qué bueno que lo metieron al tambo. No se goza por eso. Al contrario, le duele. Mas se goza en la verdad. Este es el tipo de amor, el capítulo del amor de Cristo para la gente, para tú y para mí. Y ese amor solamente ha sido derramado por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, como vimos en la anterior clase. Solamente el Espíritu Santo puede darte ese tipo de amor. Luego dice, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Cristo, que no podemos entender muy bien a veces. 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se van a acabar un día y cesarán las lenguas también y la ciencia acabará también. Todo eso llegará a un fin. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, Cristo Jesús, dice, entonces lo que es parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es
el amor. Este capítulo 13 de 1 de Corintios habla de lo que es el amor de Cristo. Y es a donde Dios nos quiere llevar. Es la obra que Él empieza, Él la termina. Entonces, ahí es donde Dios quiere llevarnos. A nosotros tener un amor por las cosas que hacemos. Si las despensas que tú estás dando, si lo que tú estás apoyando, lo haces por amor, Dios te lo va a tomar en cuenta. Pero si lo haces por compromiso, porque lo tienes que hacer, no funciona. Así están las cosas con el Señor. Bien, vamos a continuar. El propósito de la ley. ¿Por qué vino la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley de Moisés? Y vamos a ver aquí, yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 3. Vamos a ver, bueno, la ley, ¿para qué vino? ¿Por qué la mandó Dios, la ley? Y aquí en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice la Escritura, ya que por las obras de la ley, fíjese bien, escuche bien esto, es muy importante, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, estamos hablando en el Nuevo Testamento. Pablo en Romanos nos dice, miren, ya que por las obras de la ley, todo lo que son los 10 mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él. Luego dice, porque por medio de la ley, si la ley lo que hizo es dar a conocer el pecado. Por ejemplo, antes la ley mataba si no había problema. Así está, hay un versículo que nos dice que seremos juzgados por nuestras obras un día, los que no conocieron la ley antes de Moisés. Pero a través de la ley, Dios nos dice, mira, aquí está mi ley, y todo lo que tú traspases de mi ley es pecado. Los 10 mandamientos ahí están. Si tú transgredes uno de ellos, ya cometiste un pecado. Por eso la ley vino a eso, a dar conocimiento del pecado, porque antes no había pecado. Entonces la ley se hizo para que el pecado saliera a flote. Entonces Dios dijo, no matarás, no robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todos esos mandamientos, dice, cuando nosotros los transgredimos, entonces tenemos el pecado. Y el único, escuche, el único ser humano fue Cristo Jesús, que cumplió toda la ley de los profetas. Él cumplió la ley sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ningún otro ser humano puede cumplir la ley, ninguno está capacitado. Porque imagínese, empiezas a vivir según conforme a la ley, y con uno que la riegues, ya se cayó y ya no valió la ley de Moisés. Con uno que se te vaya. Y pues somos pecadores, ¿no? Juan dice que todos los días cometemos pecado. Y si Jesús dice eso, pues creo que él sabe por qué. Entonces aquí dice, ya que por las obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso vino la ley, para decir esto es pecado. Y quiero darle una nota que saqué que me interesó mucho. Dice, en este versículo vemos la ley de Dios. Primero, nos muestra cómo fallamos todos los días. Debido a la ley, sabemos que somos pecadores. Debido a la ley. Si no estuviera la ley, pues no somos pecadores, porque no hay algo que Dios una regla que Dios haya puesto. Pero a través de la ley somos pecadores, incapaces de salvarnos y que necesitamos un Salvador, a Jesucristo, para obtener el perdón de pecados. A eso vino Jesús a la cruz, a morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Entonces Jesús, necesitamos a Jesucristo. Y segundo, el código moral de la ley guía nuestras acciones porque refleja las normas morales de Dios. Cuando nosotros caminamos bajo las normas de Dios, no adulterarás. En Gálatas, los primeros pecados de la carne que habla Gálatas, fíjese nada más, esto es lo que podemos nosotros vencer a través, fíjese, en Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, es donde son las leyes morales,
sexuales. Y fíjese lo que dice aquí. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas 1, 2, 3, 4 obras son totalmente morales. Entonces dice que con eso nosotros no entramos al reino de Dios. No podemos entrar. Tenemos que caminar en las normas morales de Dios, de cuidarnos de la fornicación, de cuidarnos del adulterio, de cuidarnos de la inmundicia y cuidarnos de la inmundicia. Porque a través de esto no podemos entrar al reino de los cielos. Y luego, no ganamos la salvación por cumplir la ley. Si tú cumples la ley, que nunca la vas a poder cumplir como ser humano, dice, eso no te garantiza la salvación. El que da la salvación es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. El único que te puede salvarle es Jesucristo. Bien, por la ley, pudo cumplir la ley Dios a la perfección. Él es el único, Jesucristo es el único que cumplió la ley. Pero ahora estamos ya bajo la gracia de Jesucristo. Ya no vivimos en la ley. Bueno, ningún hombre puede cumplir la ley de Moisés, porque si un mandamiento fallamos, ya la ley se anuló. Así está la cosa con Dios. Entonces, luego Romanos 7:7, y con este termino. Hablando para hacernos conscientes del pecado. Romanos 7:7 nos enseña la Escritura lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, aquí Pablo nos dice exactamente la ley vino a darnos a conocer el pecado, la desobediencia a Dios. Y ahí es donde Dios dice, oye, pues te estoy dando unas normas, pues agarra la onda, ¿no? Y vamos a caminar con esas normas porque yo quiero bendecirte, yo tengo amor por ti, yo quiero que camines como se camina en el cielo y por eso te traje el Evangelio, para que aprendas cómo me gusta que tú vivas. Prácticamente aquí nos vamos a quedar. Pues muchísimas gracias, querida familia. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Que pase una excelente tarde. Gracias.